Andrés, gracias por esta entrevista. Gracias a usted. El 12 de junio de 2025 el gobierno de Nicaragua anunció su retiro de ACNUR. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión y a quiénes afecta? El retiro de cualquier país es algo que afecta al planeta en general. Si las puertas se empiezan a cerrar, si las obligaciones que han adquirido los estados empiezan a ser cuestionadas, lo que vas a tener es el peor de los escenarios a nivel de escala global. Entonces, de partida, el problema del retiro de un país es que termina afectando a los que van a acudir a ese país también a tocar la puerta para decir, necesito su protección. Las personas en los diferentes países del planeta que tienen necesidad de ser protegidos en otros territorios van a quedar atrapados en sus propios países, como una olla de presión que va a afectar. Luego es una mala noticia en general. No es algo que nosotros, en términos del contenido más específico de los diálogos, manejemos a nivel de medios de comunicación. La comunicación se hace bilateralmente con los estados. Y en este caso en particular, el ACNUR estará siempre dispuesto a dialogar con las autoridades de Nicaragua para encontrar la forma de resolver situaciones como esta y que sea Nicaragua o cualquier otro país puedan regresar a ser parte de la oficina del Alto Comisionado del Sistema de Protección de Refugiados. Es importante también tener en cuenta en particular que en la historia ACNUR siempre ha estado con Nicaragua. O sea, en el 79 hablábamos de cerca de 150.000, 100.000 en esa época, refugiados nicaragüenses en diferentes países. En el 89 eran 150.000. A partir del 2018 han llegado hasta la fecha 386.000 personas provenientes de Nicaragua a diferentes países pidiendo que otros países les abran la puerta. No puede estar la relación con cada país vinculada a la situación política particular, al color, al partido, a su ideología, a lo que sea. Lo que nos importa son las personas. El ACNUR es apolítico. El ACNUR es una agencia de protección. No está mirando quién gobierna o no gobierna en un país, cuál es la oposición. No. Lo que nos importa es si alguna persona ha ido buscando protección en cualquier país, esa persona va a tener la posibilidad de encontrar una puerta en otro. Y eso es lo que se denomina protección internacional. Entonces, reitero, es un problema para todos, es un problema para el sistema de refugio. Es un sistema en este momento con 123 millones de personas desplazadas forzadas, es un problema para la humanidad. Y esperamos de los estados solidaridad, coherencia, conciencia frente a esa realidad. ¿Y esta decisión tiene alguna implicación para los migrantes y exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica, por ejemplo, o que han pedido protección internacional en otros países? No, los mecanismos de protección son los que brindan otros países. Lo que genera teóricamente el refugio es la fractura entre la relación entre el ciudadano y su país, ¿no? Que cree o no puede ser protegido por su país y por eso acude al sistema de protección internacional. El resto de países está allí, brindando también protección a esas personas. Luego, las actividades que desarrollamos en un país como Costa Rica no se ven afectadas por la decisión de Nicaragua de estar o no estar dentro del Estatuto de los Refugiados. Nicaragua no es un país de destino común, ¿no?, de refugiados, pero sí es un país de tránsito de migrantes y de exiliados también. ¿Habían personas recibiendo atención por parte de ACNUR en Nicaragua? Nicaragua también ha sido país de asilo. Fue país de asilo para salvadoreños, para guatemaltecos, en las guerras de los 80. Hasta el 90 estábamos hablando de unas 35.000 personas que estuvieron refugiadas en Nicaragua. Yo no tengo datos, nosotros no cubrimos Nicaragua desde Costa Rica. Luego, saber si en este momento habría estado alguien bajo algún esquema, creo que no lo habría, ¿sí? No sé si todos los expedientes de personas que alguna vez llegaron, buscaron protección, quisieron naturalizarse, estaban cerrados, no tendría información, es otra oficina la que cubre Nicaragua. Hace un momento usted decía que la agencia es apolítica. El régimen de Nicaragua los acusó de ser un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los estados. ¿Cuál es la posición de ACNUR ante esas acusaciones? Hay cosas que, como lo decía, se debaten bilateralmente con
las misiones permanentes a través de las cancillerías y nuestra sede, será un punto. Lo único que puedo decir al respecto es que el alto comisionado siempre estará dispuesto a dialogar, entender preocupaciones, clarificar, buscar formas de continuar trabajando conjuntamente en procura del bienestar de todas las personas que lo necesiten, que hayan sido desplazadas forzadamente en sus países. El gobierno de Nicaragua tildó los informes y publicaciones de ACNUR de sesgadas, parcializadas y llenas de engaño. ¿Cuál es el procedimiento y las fuentes que utiliza ACNUR para la realización de estos informes anuales? Los datos de esos 386.000 personas que desde el 2020 hasta el 2024 han buscado protección en otros países son datos que provienen de las autoridades encargadas del refugio en cada país. No son datos del ACNUR. El ACNUR lo único que hace es agrupar la información que periódicamente le pide a cada país en términos de cuántas solicitudes de asilo hay, cómo se han tramitado los casos y cuántas personas han sido reconocidas como refugiadas en un periodo de tiempo, pero también en su acumulado. Eso nos lo comparten todos los países y con esa información se hacen los reportes. Y eso es lo que compartimos con la comunidad internacional. Andrés, el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor refugiado Roberto Samcam ha conmocionado a toda la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica. ¿Los refugiados nicaragüenses están sufriendo represión transnacional en Costa Rica? La situación de cualquier refugiado es importante para nosotros. Cualquier situación nos preocupa. Esta nos ha preocupado y hemos sido sensibles frente a la realidad de lo que está ocurriendo. El 70% de las personas que han buscado protección internacional están habitando en el país vecino, en alguno de los países vecinos. Y en todas esas circunstancias se presentan situaciones de riesgo. Pero no tenemos frente a estos casos elementos que puedan decirnos, en efecto vino este hecho de. Lo que tenemos que esperar es las decisiones de las autoridades judiciales. Hemos estado en coordinación también con las autoridades judiciales, buscando, promoviendo que la investigación permita identificar las causas, los responsables, la forma. No podemos en este caso decir que uno de estos casos ha correspondido o no a una situación de persecución transfronteriza. Pero el hecho que existan circunstancias de persecución contra algunas personas en particular en el territorio de un país es algo que nos preocupa y que dialogamos permanentemente tanto con personas dentro de la diáspora del país correspondiente, en este caso de personas nicaragüenses en el país, como con las autoridades. Pero apartando ese caso, ¿han identificado, documentado casos que pueden tener relación con la represión transnacional? ¿Han identificado algún patrón? Ahí el punto es la calificación frente a el origen, la causa, la autoría. No tenemos elementos sobre eso. Lo que hacemos permanentemente sí es dar seguimiento a la situación en particular, ¿no? ¿Qué ocurre? Cada caso nos preocupa, cada caso en que aparece, en particular una persona de Venezuela, una persona de Nicaragua, que sufre una agresión en territorio costarricense, le damos seguimiento. Pero el darle seguimiento, lo que nosotros podemos hacer es simplemente informar a las autoridades, mire, alguien que aparece en el registro de personas refugiadas, aparece con un tipo de agresión y eso lo compartimos con las autoridades. ¿Qué tipo de agresiones han documentado? ¿Hay amenazas, vigilancia? Lo que estoy diciendo son tipos de hechos en los cuales hay una situación que pueda poner en peligro la vida de una persona. ¿ACNUR juega algún papel en la protección de las personas solicitantes de refugio o refugiadas en Costa Rica o es una responsabilidad exclusiva del Estado del país de acogida? Tenemos una responsabilidad de protección, pero la responsabilidad fundamentalmente es de los estados. El obligado principal es el Estado, que es signatario de la Convención. Además, así no se tratara en general de un refugiado, son personas que están dentro del territorio de un país y como personas que están en el territorio de un país, la protección de su vida está bajo la responsabilidad de las autoridades del correspondiente país. Tratándose de refugiados, pues nuestra responsabilidad simplemente es que, un poco lo que le decía, ¿no? Cómo poder dar seguimiento a las realidades, cómo estar en diálogo con las autoridades para mostrar, evidenciar con ellos, encontrar mecanismos. Tenemos una coordinación cercana. Cada vez que hemos conocido alguna circunstancia, hemos compartido la información que tenemos con la autoridad correspondiente.
en el Ejecutivo, en el aparato judicial del país, y siempre hemos encontrado por parte de las autoridades un canal abierto y dispuesto a hablar sobre la situación, ¿no? Lo que no tenemos es ningún mecanismo concreto en términos de una situación de riesgo que requiera protección física como para poder proveer algún tipo de mecanismo de protección física. Nuestra protección está vinculada a esa protección jurídica y en algunos casos a buscar que otro país le abra la puerta si el riesgo es muy alto, que son los programas de reasentamiento. Los 386.000 solicitantes de refugio que usted mencionaba al inicio de la entrevista, entre 2020 y 2024, ¿es en todos los países? Es el registro que nos han dado los países a nivel global. ¿Cuál es la tendencia de solicitudes de refugio en Costa Rica particularmente? Como tendencia, lo que podemos decir es que en el 2017 estábamos hablando de 4.000 personas, ¿sí? Menos. A partir del 2017, desde el 2019 empieza un incremento de solicitudes de asilo en este país, cuyo año de mayor crecimiento fueron 2021 y 2022. Eso del 2022 llegó incluso a un nivel cercano a 130.000 personas, que en ese momento ubicaron a Costa Rica como el tercer país a nivel global con mayor número de nuevas solicitudes de asilo. El número se ha venido reduciendo. Lo que es muy difícil establecer es cómo ha variado año a año la entrada al país. Y es por lo siguiente, porque el sistema de registro de la población viene por el momento en el cual se registra la aceptación de la solicitud de asilo. Luego es posible que algunas de esas solicitudes correspondan a entradas al país previas al momento en que queda registrado en el sistema. Entonces, lo de 386.000 era global, pero del 2018 a la fecha 380.000 personas han solicitado asilo en este país, no solamente nicaragüenses. De lo que son solamente nicaragüenses en este momento tenemos un poco más de 15.000 personas que ya han sido reconocidas como refugiadas y quedan alrededor de 195.000 casos pendientes de resolución dentro de lo que se llama la mora del sistema de asilo. Sobre esa mora se está trabajando. Por eso planteaba lo de los 380.000 desde el 2018, porque no es que no se hayan resuelto casos, no se han resuelto casos durante todo este tiempo. El problema es que cada semana hay entre 1.500, por mes, entre 1.500 y 2.000 solicitudes que van llegando. ¿Y por qué la tasa de aprobación es tan baja? ¿Es un asunto que tiene que ver con requisitos de elegibilidad o capacidad de atención y respuesta de parte de a los casos? Yo creo que no hay una tasa de reconocimiento bajo. La tasa de reconocimiento ha sido tradicionalmente alta. Lo que hay en el número es que por la acumulación de solicitudes hay solicitudes que dejan de ser activas. Entonces eso va también disminuyendo en algunos de los datos. Lo que hay es un problema de congestión en la solicitud de la cita, en el trámite una vez reconocida la cita para la toma de decisión. Entonces lo que tienes frente a eso es, hay 195.000 solicitudes pendientes. Decía en una entrevista reciente del viceministro de Gobernación, el señor Romero Vadilla, que de esas que están pendientes, 150.000 son casos complejos y que requieren una revisión caso a caso. Entonces, atender el caso, darle la seriedad, analizar las condiciones y tomar la decisión frente a esa solicitud de asilo toma tiempo. Y eso es un poco lo que hace que se acumule. Entonces, el país recibió algo que no esperaba. El país tenía unos niveles de respuesta frente a un número importante, pero moderado de casos. Se disparó exponencialmente a partir del 2019, con un incremento 2021-2022, y eso hizo que el sistema colapsara. Luego se establecieron algunas medidas administrativas que generaron restricción de acceso, pero la presión continúa porque seguían acumulándose casos. Y eso es lo que trata hoy, con muy buena disposición, el gobierno y con nuestro apoyo de resolver. ¿Cómo? Pues manteniendo un número no siempre ideal, pero importante de personas que están atendiendo los casos. Algunas 30 de ellas nosotros se las facilitamos al gobierno para que bajo instrucción de gobierno hagan la revisión de los casos y ellos contribuyen con algún personal adicional. Buscando mejorar los sistemas de digitalización de la información para hacer más organizada la revisión de los casos, mejorando archivos. Nos tomó más de un año junto con el gobierno ordenar archivos
que no permitían la búsqueda y la solución ágil de los casos para mejorar la tasa, el tiempo en la resolución y en la revisión de los mismos. Agrupando por perfiles, algo que hace el gobierno, de dónde vienen, en qué fechas, por qué causas, que permitan soluciones por grupos, ¿no? Ir resolviendo problemas. Pero yo no diría que hay una tasa baja de reconocimiento. Lo que hay es una tasa baja de procesamiento. Los tiempos de procesamiento son el problema, no el reconocimiento. Hablando de los perfiles, en 2018 los primeros refugiados, los primeros solicitantes de refugio que llegaron a Costa Rica eran personas que participaron en las marchas, en las barricadas, que huyeron de la represión. ¿Cuál es el perfil de los solicitantes de refugio nicaragüenses en los últimos años? Lo primero, claramente vinculado con las situaciones derivadas de las tensiones y los disturbios que se dieron en el país, en que aparecieron estudiantes, personas del sector médico. Posteriormente fuimos identificando algunos problemas que nos preocupan, como por ejemplo la situación de pueblos indígenas misquitos, en un país que llegan como a Costa Rica, en donde no hay una nación indígena misquita, y genera un problema de integración y hay un problema serio en términos de cómo lograr una respuesta frente a ellos. Se dieron esos casos conocidos por todos de privación legítima de nacionalidad de algunas personas. Entonces, obviamente esos perfiles generan un perfil político distinto en términos de quién estamos hablando. Comunidades campesinas que por las tensiones empezaron a moverse y requieren un tipo de respuesta distinta, ¿no? Cómo apoyar comunidades campesinas que continúan agrupadas dentro del territorio costarricense. Todas esas realidades nos preocupan, pero también nos preocupan aquellas que no son tan visibles como perfil, porque no sabemos la causa, no podemos decir, no es un perfil político alto, ¿no? Pero puede ser algo vinculado con lo que ocurre con su familia, con alguna persona cercana, no sabemos. O sea, en todo caso, todos los casos ameritan una revisión del perfil y eso es lo que hace tan lento el procesamiento de las situaciones. O sea, las personas pueden pensar que esa cifra de la mora de 200.000, un poco más, es una cifra estática. No, se han resuelto casos, pero además continúan llegando. En este año se han atendido 10.880 nuevas solicitudes de asilo por la unidad de refugio. El problema es que no podemos asegurar todavía que correspondan a personas que llegaron este mismo año o el año pasado. Pueden ser solicitudes que han quedado atascadas dentro del procedimiento. ¿Y esa tasa baja de procesamiento de los casos de solicitudes tiene algún impacto en la vida de los refugiados para insertarse en la sociedad costarricense? Yo creo que por eso es la preocupación, obviamente, porque mientras no esté formalizada la solicitud de asilo, pues hay una situación que puede ser, a no ser que tenga otro estatuto migratorio en el país, que tenga una presencia todavía irregular en el país. Y eso afecta, por supuesto, las posibilidades de integración socioeconómica. Hay refugiados nicaragüenses que se han reasentado en Estados Unidos, en España, en Canadá en años anteriores con el programa de movilidad segura. ¿Cuáles han sido las principales motivaciones? Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, el punto en términos de lo que ofrece un sistema de reasentamiento es si existen elementos vinculados con riesgos en un determinado país. Dos, que existen mecanismos que complementan otras formas de reunificación familiar, que existen unas dificultades objetivas de integración que faciliten eso. Los programas han sido, primero, derivados de acuerdos entre los estados. Entonces hay un elemento allí que es la responsabilidad compartida entre los estados. Entonces Costa Rica, que es un país que tiene la mayor tasa, el mayor porcentaje de habitantes extranjeros en Latinoamérica, ¿no? De personas no nacidas en su país. Un 10% de los habitantes de este país son extranjeros. El 80% de ellos corresponde a población nicaragüense. El hecho que 230.000 personas hayan buscado protección internacional de nacionalidad nicaragüense genera pues la necesidad de atender eso. Es un porcentaje, 5% de la población. Si lo miráramos en la lectura de otro país, pues estamos asumiendo una carga, el país está asumiendo la necesidad de protección de un número muy significativo como proporción total de los habitantes. Entonces lo que hacen los programas de reasentamiento es también contribuir a aliviar esa situación. En efecto, se han encontrado situaciones particulares de una necesidad de salida humanitaria por las preocupaciones, por la visión, por lo que va encontrando también la persona afectada, ¿sí? Y creo que ha sido muy útil
tener esas puertas abiertas. Ahora, estos son programas que no constituyen derechos. No es que la persona tenga un derecho per se a un reasentamiento, ¿no? Constituye una oportunidad, y yo creo que el hecho de que existiera la oportunidad también dice, o da cuenta un poco de la decisión de, frente a una dificultad en términos de integración, pues también busqué la posibilidad de acceder. Estados Unidos suspendió la admisión de refugiados a través de este programa. El programa de movilidad segura cerró. ¿Existen otros programas de reasentamiento a los que los refugiados puedan aplicar a otros países? Nosotros estamos trabajando con el gobierno de España en el manejo de una cuota que nunca llega a la magnitud de lo que tuvo la cuota cuando teníamos el programa de movilidad segura. ¿Siguen recibiendo solicitudes o...? De manera más restringida, sí, pero algunos casos, que digo, siempre que se presente una situación de riesgo, siempre que hay una situación humanitaria lo amerite, ACNUR tocará la puerta de los estados para ver si es factible abrir eso y avanzar en un programa de reasentamiento. ¿Cómo ha afectado el recorte o la finalización del financiamiento de Estados Unidos a los programas de ACNUR en Costa Rica? Los cortes están afectando una realidad en el peor momento. ¿Qué me refiero con el peor momento? El peor momento es, nunca hemos tenido tantos conflictos como ahora. Nunca se han presentado tantos conflictos como los que hoy se están presentando en el planeta. Estamos hablando de 123 millones de personas. Impacta a esas personas que están sufriendo eso inaceptable que están viviendo. Impacta a las sociedades de donde están saliendo e impacta a las sociedades donde están llegando. Genera una inestabilidad. Los cortes que están sufriendo organizaciones como el ACNUR afectan a esas personas, mucho más de lo que afecta al ACNUR. Había un modelo humanitario de respuesta ordenado, concertado, que se va desmoronando. Al desmoronarse el modelo de respuesta humanitaria, pues se afecta eso, que está basado en algo básico, el principio de humanidad. Los programas de movilidad, de reasentamiento se vieron afectados porque en su decisión soberana, y no tenemos sobre eso una opinión que expresar, los estados dicen, no, hoy tenemos que valorar el diseño de este programa, no estamos de acuerdo, perfecto. No podemos, no hay un derecho, no hay una obligación. Segundo, programas de asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria tiene una dificultad y es que en este movimiento masivo de personas fue vista como que la asistencia humanitaria se convertía en un incentivo para el movimiento, y eso nunca ha sido así. O sea, partamos por decir que de acuerdo con las estadísticas de la OIM, más de 65.000 personas han muerto desde el 2014 en el tránsito por las diferentes regiones del mundo cuando acuden a rutas irregulares. Lo que uno encuentra en las fronteras es la llegada de personas en estados de inanición. No es posible no atender con un vaso de agua, no es posible no proveer asistencia. Ahora, ese no es nuestra carga principal, pero la asistencia humanitaria que brindábamos se ve cobijada por eso. Entonces hay una reducción en la asistencia y eso afecta. Los programas continúan, pero han reducido su capacidad. Asistencia humanitaria es algo que se nos ha afectado más por fuentes de financiamiento. Pero programas, por ejemplo, nosotros seguimos apoyando al sistema de protección de refugiados del país. Seguimos trabajando de la mano con las instituciones para el reconocimiento de la condición de refugiado. Seguimos trabajando en integración social. Nosotros seguimos con menos cupo, pero con el programa que manejábamos con la Caja Costarricense del Seguro Social para casos extremos en que las personas no tenían una situación compleja en salud y no tenían una fuente de financiamiento, no estaban trabajando, con números reducidos, pero continuamos en ello, seguimos en coordinación con el IMAS, con el Instituto Nacional de la Mujer, con el PANI, buscando respuestas, ¿no? Seguimos trabajando con programas que algunos meses se vieron afectados de integración económica. Mantenemos una red que se llama Vivir la Inclusión con cerca de 70 empresas del sector privado que están contribuyendo, pero que también se suma a ello instancias del Estado con programas que son muy positivos, como el de Brete, que busca dentro del Ministerio de Trabajo abrir oportunidades para las personas que han ido llegando. Lo mismo que con el INA en programas de formación, en habilidades blandas, para poder tener emprendimientos. Este trabajo con el sector privado continúa desarrollándose. Mantenemos nuestra presencia en Upala. Upala es un lugar crítico. El nivel final de impacto sobre este nuevo escenario de financiamiento no lo tenemos dimensionado todavía porque aún estamos en desarrollo de ajustes. Pero nosotros seguimos brindando protección, seguimos con la puerta abierta, seguimos una excelente coordinación con las autoridades, con ONGs locales e internacionales que se continúan brindando apoyo y con el resto de las agencias del sistema de Naciones Unidas
Pero nosotros seguimos presentes y brindando respuesta de acuerdo con las capacidades que tenemos. Las personas refugiadas o que buscan protección en Costa Rica y que quieran buscar la asesoría o el apoyo, la asistencia de ACNUR, ¿qué deben hacer? ¿A qué medios deberían de buscarse? Por supuesto, las personas siempre estarán bienvenidas. Es para eso que estamos acá. Hay una página de apoyo, están nuestras instalaciones aquí, en San José y en Upala, donde todas las personas serán bienvenidas. También las invito a que acudan a las oficinas de refugio del gobierno. Creo que puede también agilizar y allí también estamos en contacto con ellos. Pero les dejamos en la entrevista los lugares de contacto con el ACNUR. La línea telefónica ya no está disponible. La línea telefónica tristemente no. Fue algo de lo que nos afectó también el proceso de financiamiento. Gracias, Andrés. A ustedes muchas gracias.